Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que a usted se le dé la gana de ver este diálogo de mente. Un lugar donde hablamos de distintos enfoques, de distintas eh, teorías, marcos, metodologías asociadas a la salud mental. Por supuesto, siempre buscando sostenernos, estructurarlos, construir o deconstruir basados en la evidencia científica. Y por supuesto, este diálogo de mente ya no sería diálogo si no tenemos la presencia acá de Marisabel Díaz Pérez, directora del Centro de Capacitación Integral y de Transformación. ¿Cómo estás? Hola, pues muy contenta porque por fin se llegó el día que para mí tan esperado de hablar de este tema que se venía posponiendo y que hace un buen rato que lo traigo ahí porque para mí es importante. Bueno, como todos los que hemos tratado aquí, creo que todos tienen su importancia, pero en particular este porque es un tema de esos que hay mucho, que se ha no sé si estigmatizado mucho o alrededor del que hay mucho prejuicio, y es este tema de la adolescencia. Así es que, pues, muy contenta Así sin porque ya anestesia se ni llegó el nada, tiempo. ¿no? ¿Perdón? Sin anestesia. Exacto. Y bueno, pues, en ese aspecto de este tema de la adolescencia, hay todo este miedo. De hecho, mira, prácticamente yo siento que, ya cuando el individuo va a entrar a esta etapa de la adolescencia, prácticamente ya se ha puesto un cartel ahí de que se convierte en un ser humano problemático, como si fuera así ya decreto, ¿no? Eh, y los adultos a cargo, se les aborda desde el miedo, desde no saber cómo tratar, y todo esto creo que provoca ese ambiente difícil para el adolescente, porque de las etapas que se viven, yo creo que todas las etapas del ser humano son importantes, porque en cada una son procesos diferentes, pero esta parte de la adolescencia se me hace de las más importantes, porque estás en esa etapa crucial de dejar de ser niño a pasar a ser adulto, donde primero dependías del adulto para hacer las cosas, para irte formando, y de repente ya vas a pasar a esa etapa de ahora ya eres el adulto que se hace cargo. Y si en esa etapa de la adolescencia no tenemos el acompañamiento adecuado, pues todo esto se complica mucho, porque es esa etapa donde ya vas a tomar responsabilidades, donde vas a enfrentar la resolución de problemas, donde vas a poner en práctica esas habilidades para la vida. Y si no vienes bien formado de la crianza en la infancia, después pasas a esta etapa de la adolescencia donde no tienes el acompañamiento adecuado, pues la siguiente etapa se complica bastante. Y y se aborda desde ese miedo, ¿no? Desde ya se da por hecho de que la etapa va a ser así como que, uf. Y en lo particular, yo lo visualizo y no creo, estoy segura que esa parte de la adolescencia es una parte maravillosa de la vida del ser humano. Porque es una etapa mira, fíjate, queremos como adultos que que el adolescente responda a ciertas órdenes o de determinada manera ante algo que yo como adulto quiero, y cuando no lo hace de la manera esperada, porque está en formación, porque todavía no tiene la madurez, ya me causa molestia, entonces no le estoy dando el acompañamiento adecuado, pero, si nos remitimos a esa etapa de la adolescencia, es un desafío, tanto para el adolescente que la está viviendo, como para los padres que están acompañando, pero más para quien la está viviendo. Es una etapa de desafío porque los cambios, primero físicos, pues no es igual que como cuando eras niño y viniste avanzando en ese crecimiento, sino que son cambios más drásticos, más rápidos, y al mismo tiempo estar dejando esa etapa de ser niño y estar buscando tu identidad. O sea, es una etapa bien compleja,
y luego le sumamos el mal acompañamiento, es entonces donde sí se convierte en una etapa difícil, pero o sea, la vemos como una etapa difícil para los adultos a cargo porque no sabemos cómo actuar con ellos, pero no nos estamos poniendo en el papel del adolescente, cómo el adolescente está viviendo esos desafíos. Y por eso es mi inquietud de tratar este tema, porque yo lo veo desde esa manera, así es que, pues, desde ya te agradezco que se haya dado el espacio para poder hablar acerca de esto. Vale, bueno, ahí tengo, tomé distintos puntos de vista, ¿no? Los que ya me conocen y tienen tiempo escuchándome, sobre todo observando los modelos de disertación que tengo, saben que pues baso mucho, o le doy mucho valor al lenguaje, a los conceptos semánticos que le damos, ¿no? Y la adolescencia no es más que una palabra para describir una etapa de un desarrollo. Por supuesto, adolescencia pues tiene una base latina, ¿no? Que es la adolescentia, que era como se pronunciaba en latín, que está compuesta por dos conceptos semánticos, ab y alesere, ¿no? Que es, ad es como sugiere a lo adherido al progreso de, y alesere tiene que ver con crecimiento. Entonces, se le atribuía en la antigüedad, estamos hablando de todos los conceptos previos, previo a todos los conceptos que conocemos de la adolescencia, la sociedad latina, la sociedad romana, la sociedad griega, que son las que primero empiezan como a denominar fases del crecimiento, pues se tenía una creencia de que la adolescencia era la fase donde el hombre crecía. Es decir, que era la fase donde se desarrollaba el individuo, sobre todo en los campos físicos. Pero tenemos que entender de que la adolescencia tal cual como la contemplamos en la edad moderna, en el siglo XXI, no existía, ¿sabes? La adolescencia, el término como tal, desde la concepción sociológica y desde la concepción psicológica, apenas surge en el siglo XX, en 1904, gracias a un psicólogo que se llama Stanley Hall. Él es el que por primera vez empieza como a decir que psicológicamente y socialmente estaban pasando cosas, pero ¿por qué sucedió en esa fecha y por qué no antes? Porque lastimosamente en la antigüedad no había un espacio para que el niño transicionara a la adultez. Entonces, antes no, o sea, antes a los 14 años un niño iba a la guerra, a los 13 años la mayoría, por ejemplo, si vemos de las grandes guerras de la antigüedad, estamos hablando de 1800, todo lo que es la gesta independentista latinoamericana, las primeras víctimas o las víctimas más frecuentes de la guerra eran a niños que tendían a la adolescencia. Ahora, también vamos a hablar de las primeras víctimas de los fenómenos biológicos, de las cepas virales que hubo tanto en el 800 como en el 900. La mayoría de los que murieron fueron niños o adultos jóvenes, que en aquel tiempo eran los que se considerarían ahora adolescentes. Y tenemos ahora, incluso creo que no solamente la concepción de Stanley en el 1904 ha cambiado. Piaget que empieza a generar una estructura del crecimiento del individuo que lo segmenta en ciertos periodos. Hay unas muy fuertes críticas a ese modelo de segmentación en el crecimiento humano, pero por ahora es como los estadios de desarrollo del humano que tienen más valor a nivel psicológico, pese a que ya las neurociencias han podido determinar cosas mucho más precisas y que también se ha establecido algo que es importante dejar claro, que es la individualización de los procesos de desarrollo. Cada individuo se desarrolla de manera distinta porque está sometido a un entorno social distinto, porque goza de unos privilegios económicos distintos, porque se alimenta de forma distinta, y también tenemos que ver que en este estadio del desarrollo cognitivo de fase infantil a fase adulta, atravesando esta adolescencia, también están inmersas diversos factores que están incluso truncadas o intervenidas, perdón,
por algún problema cognitivo. Entonces, muchos no van a pasar por una adolescencia, muchos individuos por condiciones biológicas, por condiciones de algún tipo de discapacidad cognitiva, por un problema de desarrollo neurológico, no van a tener un proceso de adolescencia psicológica, tal cual como lo conocemos. Lo que vamos a hablar es de un desarrollo orgánico nada más, sin un modelo o un cambio de los comportamientos asociados a la conducta de transición que se le llama adolescencia. Entonces, tenemos que dejar claro que tanto la visión de Piaget como, como la de Stanley no tienen cabida en ciertos modelos biológicos y que ese modelo de adolescencia va a estar intervenido por la percepción cultural. Tenemos que tener muy en cuenta que no todos tenemos la misma concepción de adolescencia, ¿no? Ahora, cuando habla Isabel de que la concepción occidental, la concepción americana, llamémosla así, y creo que también no dista mucho de la europea, de la visión del adolescente problemático. Y esto es una concepción muy, muy reciente. Realmente es gracias a que ahora el hombre goza de un bienestar tanto económico como biológico y ha permitido poder generar estos prejuicios, estas críticas, ¿no? Por primera vez vimos y observamos en los 60 el primer fenómeno de la adolescencia problemática, porque es la primera población que nace en paz en el mundo. Por eso es tan importante que la gente entienda, antes de hacer algún juicio, tener conceptos bastante sólidos, tanto en la historia, en la filología, en la filosofía y en la teología. Entonces, cuando vemos a estos nuevos seres que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya vemos los primeros hijos, ya viéndolos en el año 60, y estamos viendo a los primeros adolescentes en el 70, y vemos la rebelión hippie, el rock, un montón de fenómenos que pasaron. Entonces se empezó a asociar la experimentación de la libertad con un fenómeno problemático, que para mí es todo lo contrario, porque habla muy bien de esa búsqueda existencial del ser humano cuando se sobrepasan las condiciones materiales. Ya no estamos viendo a unos adolescentes presos del miedo, ya no estamos viendo a unos niños que tienen miedo de morir, sino que están disfrutando del primer viaje a la luna, de todos los avances que tiene la ciencia, de las primeras curas de enfermedades que eran terminales hasta entonces, como la lepra, como la polio, como la viruela, ¿sabes? La extinción de muchas condiciones de hambre. Por ejemplo, ahí, a pesar de que suscita el miedo a la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, pero y siguieron surgiendo otros modelos de guerra hacia Medio Oriente, pero el mundo, como llamémoslo así, el mundo como tal realmente vivía una era de paz, o vive una era de paz hasta el siglo XXI, en este momento 2024. Entonces, todo esto sirvió para un desarrollo psicológico distinto, y es casualmente la cuna de todas estas conductas que nosotros le atribuimos como inherentes a la adolescencia y a condiciones problemáticas, pero que no son condiciones problemáticas, son condiciones que son manifestaciones de la libertad y que también son características de todos los individuos valga la redundancia, que en lo individual llegan a gozar de estos privilegios, ¿no? Nietzsche dice que el ser humano tiene el derecho a hacer todo lo que le dé la gana, pero lastimosamente con ello viene como una limitante, que es hacerse cargo y o responsable de todas las consecuencias, ¿no? Que es lo que en esa edad, por muchos factores, no se contempla. Ahora, creo que por primera vez después del 70, los niños empiezan a ser realmente niños, empiezan a tener accesos a juguetes, empiezan a tener muchas cosas. Entonces, la siguiente, o sea, después del 50, los hijos del 60, que tuvieron su adolescencia en el 71, 72 en adelante, son muy distintos a los del 80, criados por estos del 70, luego los del 90. O sea, quiero que entiendan que la consecuencia de
de todo esto han sido estas conductas gracias a la libertad, ¿no? Dime. Licenciado Miguel, antes de que se me vaya la paloma, espéreme. No, o bueno, nada más hacer un comentario ahí en estas épocas que estás mencionando. Efectivamente, de 1970 para acá es que bueno, ya se distinguen más estas etapas de la infancia, de la adolescencia, así ya como las vemos hoy en día. Pero todavía antes, y las personas que de estas otras generaciones, por ejemplo, mi abuela materna, mi mamá, eh, te hablan de esa educación, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es muy diferente de como es ahora. El niño iba a la escuela y aparte también tenía que trabajar y ya fungía como con obligaciones de un adulto, no tanto como de niño, pero aparte, por ejemplo, decía, saliendo de la educación primaria que hoy conocemos, en aquel tiempo era tal la formación era tan seria que cuando tú salías de la primaria ya podías ser maestro. Entonces había muchos estudiantes que terminaban la primaria y ya eran maestros, entonces venían de una situación donde ya al menos en el ámbito del estudio, adquirían responsabilidades como si ya fueran más grandes y pues obvio que la etapa de la adolescencia ni siquiera se mencionaba, ¿no? Porque de ahí pasabas a ser ya el adulto responsable saliendo como de 13, 14 años a que tú ya eras maestro. Por ejemplo, en ese aspecto, ahorita me acordé de esa situación que me comentaban en el ámbito de lo que es la educación, pues en donde ni siquiera una etapa como infancia tal como la vemos hoy, y pues no vamos a hablar de la adolescencia, ¿no? Porque no existía como tal, era totalmente ya hacerte responsable. Eso era lo que te quería comentar. Y es muy, a ver, yo sé que suena muy grotesco, suelo utilizar asociaciones semánticas muy duras, y esta no va a ser una distinta, yo creo que ya la has escuchado, y la uso mucho, muchísimo, muchísimo para explicar el contexto. Cuando yo le explico esto a las chicas que están, pues la mayoría son estudiantes mujeres de psicología, donde doy clases del Politécnico, la mayoría se escandalizan. Yo le digo, en un mundo donde todo el mundo tiene un palo en el culo, raro que no lo tengas. ¿Vale? ¿Qué pasaba en una sociedad donde sus pares tenían estas obligaciones? Pues no era una presión psicológica para un individuo, ya que era una cultura completamente entendida, ¿no? Y de comparar a, a un adolescente, no, a un adulto joven de 13 años de 1980, no es de un pueblo de Sinaloa, de Michoacán, o de, por ejemplo, acá, bueno, Mérida también se llama Yucatán, pero voy a hablar Mérida, Mérida de Venezuela, un campo, o de San José de Mayo en Uruguay, o de acá, de Tolima, de Bogotá, de Colombia, de Bogotá, de Tolima, de Colombia, pues esa gente, incluso actualmente, tienen un modelo cultural muy distinto por cultura que todos los otros, ¿no? Entonces tenemos que entender de que el contexto cultural prevalece. Incluso uno de los grandes conflictos que tiene el adolescente es que allí por primera vez empieza a asociarse con sus pares. O sea, un niño no entiende, primero porque no entiende el concepto del yo, no entiende su valor en la sociedad, pero ya un niño de 10 11 años empieza a preguntarse cuál es su función en el mundo, cuál es su objetivo, qué tipo de persona es ante el mundo, ¿no? Entonces, estas preguntas son respondidas por el entorno, no verbalmente, sino contextualmente. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, tú hablas, vamos a ser honestos, y es lo que a la gente no le gusta porque la gente no es objetiva cuando se deja llevar por el sesgo de las nostalgias del pasado. Un profesor, un profesor normalista, graduado con 18 años en el año 85, no tiene el mismo nivel académico
que un docente ahorita de ninguna manera. O sea, el conocimiento de computación, el conocimiento de cálculo, el conocimiento, pero tenemos que hablar cuál era el nivel mínimo académico que existía en el 80 y el nivel mínimo académico que ahora. O sea, ahorita un chico no va a la escuela, un chico no se forma académicamente de forma formal, vamos a llamarlo así, y llega a tener 16, 17 años sin haberse graduado del bachillerato, tiene un conocimiento mucho más amplio que cualquier individuo común, estoy hablando del común, de la sociedad mexicana y colombiana del 80, ¿sabes? Va a responderte cosas de cultura general que antes solo se adquirían a través de lo académico. Entonces, ¿qué pasaba con esos docentes normalistas? Pues el docente normalista lo que buscaba era ser formador de alfabetismo, era alfabetizar, enseñar matemática básica, que por supuesto era admirable para el momento porque era el mínimo exigido. Hay otra cosa distinta, que eso sí es lamentable y tiene que ver con la red de comunicación o la red de medios audiovisuales que ahora goza el individuo joven, que en el 80 y parte del 90 no existía. Y era de que todo adolescente del 80 que cualquier joven en la actualidad y leía contenido de calidad, tenía acceso a grandes autores, lo que le permitía tener un modelo de pensamiento más crítico. Adicional, la mayoría de los adolescentes del 80 y 90 que tenían algún tipo de formación académica hacían parte incluso de la política pública y sabía de qué se trataban estos temas que ahora por rebeldía contextual los jóvenes no quieren participar. Entonces se generan unos modelos de ignorancia. No estoy diciendo de que la sociedad actual sea más ignorante que en el pasado, no, sino que tiene unos conocimientos distintos que a veces son hasta más superfluos en lo funcional, operativo de lo social, pero que benefician el proceso existencial, ¿vale? Que en el pasado no, antes había una identidad más de la patria, una identidad más del otro, de la familia, pero no era porque había una libertad en tomar esas decisiones, era que eran impuestas por el Estado, por lo cultural, por la familia, por la religión. Entonces, los modelos de adolescencia son muy distintos, incluso si hablamos de adolescencia hace 20 años y adicional otro fenómeno, como fueron también los padres adolescentes, que han repercutido de una manera insana, llamémoslo así, en la juventud de ahora, ¿no? Bueno, pero eso es desde el contexto, todo lo que hemos hecho hasta este momento ha sido una visión muy sociológica de la contemplación del adolescente. Pero realmente quiero dejar claro de que el adolescente sí es una etapa transitoria a nivel biológico que, que es distinta, y ahorita yo siento que está retrasada, siento que los procesos de desarrollo físicos son muy distintos. Ustedes veían en los adolescentes de los siglos anteriores, del siglo pasado, del siglo XX, habían personas que se veían muy mayores, con muy poca edad, y tenía que ver con esas necesidades biológicas del momento. La mayoría tenían un trabajo, como tú lo decías, afuera, ¿no? Entonces todo eso modificaba no solamente el modelo de pensamiento, sino también la conducta en la sociedad. Ahora, siento que ahora, en la actualidad, el adolescente, tendríamos que separar enormemente, porque hay adolescentes que están disfrutando de un entorno seguro, o sea, que están disfrutando de una familia estructurada, que tiene la política pública, economía, que lo hace por primera vez en la historia de una manera muy distinta, que no es tan excepcional como lo era en el siglo pasado, pero que sigue siendo un nicho, es decir, será el 20% de esa población adolescente. Hay otra población que lastimosamente por muchos factores políticos, sociales, no van a poder desarrollarse tal cual como uno espera, y hay otros que ni siquiera van a poder disfrutar de su infancia y van a tener que tener una adolescencia problemática, ¿no? Entonces, hay que entender todo esto antes de poder hablar de la adolescencia, porque pues, pareciera que no tuviera ningún sentido, pero lastimosamente todo aquel que habla de la adolescencia bajo los sesgos,
pues no contempla todo esto que he hablado. Entonces, primero ese desarrollo histórico, ¿no? La adolescencia no existía tal cual como es, sino hasta el siglo XX y finales del siglo XX. Es decir, podría jurar que es del 90 para acá. Los primeros adolescentes reales fueron aquellos que tuvimos la suerte de ser adolescentes en el 90. ¿Vale? Que tuvimos acceso a los primeros medios de comunicación masivos, que pudimos entrar en los privilegios de que no era tan asombroso estudiar. Todos nosotros, la mayoría de los adolescentes del 90, que estábamos en sociedades en vías de desarrollo al menos, tuvimos acceso a la educación. Tuvimos oportunidades de presentarnos a la universidad, de tener sueños, de que no era obligatorio trabajar. Por más pobre que fueras, tenías acceso, ojo, quiero dejar claro, hay gente que ni siquiera estaba cerca de esto, pero hablemos de aquel 60% que sí. Entonces esa adolescencia fue la primera adolescencia definida como tal, lo cual pues ya empezaron las interacciones con ciertos conflictos, ¿no? Que ahí era donde entramos. Primero no se nos había, no había nada en la sociedad que nos dijera cómo deberíamos actuar. O sea, los adolescentes, los primeros adolescentes de la historia, que estaban a comienzos del 90 y finales del 90, eh, no tenían un patrón de conducta que seguir. Entonces surgen un montón de situaciones, ¿no? Desde el skateboard, el rock, el mundo hippie, las secuelas del mundo hippie, consumo de sustancias psicoactivas, empezamos a generar club, ¿no? ¿Cómo sería? Las tribus, ¿no? Empezamos a hacer asociaciones de pares, entonces empezamos a identificarnos con personas, incluso empieza a tener un boom lo que es el desarrollo deportivo, empezamos a ver clubes deportivos, club de política, club de filosofía, club de debate. Empezó a haber un fenómeno de asociación de otros adolescentes, ¿no? Ahora, contemplar de que la adolescencia inicia prematuramente a los 10 años, 11, 12 años de forma normal y que termina en la adultez, ¿no? Temprana, que sería 18, 19, 20 o 21, depende de cada legislación, ¿no? Pero que para la neurociencia termina a los 25 o 27 años, porque la gente cree que el cerebro termina su desarrollo a los 18, no. Realmente en el hombre a los 27 años y en la mujer aproximadamente a los 25. Entonces, hasta ahí termina la adolescencia biológica, llamémoslo así, y es donde empiezan a suceder unos fenómenos que justifican ciertos comportamientos en el adolescente, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de... A ver, vamos a como subdividir estos fenómenos, como los decía, traté de explicarlo desde la concepción social, pero ahorita vamos a empezarlos a ver desde la concepción psicológica y otro desde la concepción biológica. Por ejemplo, la sociedad no sabe qué esperar del adolescente y ese es el gran conflicto que hay en esa fase, porque lo somete a un montón de obligaciones para que él crea que es adulto y autónomo y luego hace un montón de cosas que impiden que lo sea. Entonces, el adolescente está en una disyuntiva, en una dicotomía entre tengo la exigencia de parte de la sociedad para hacer un montón de cosas que me dicen que tengo que ser autónomo, pero cuando intento ejercerlas no me dejan hacerlo, ¿no? Dime. Exactamente. Y fíjate que ese es uno de los grandes conflictos en esa relación con el adolescente, porque llega a suceder que en el mismo día le reconoces algo que hizo con madurez y se lo aplaudes y todo, ¿no? Porque ya lo hizo bien, porque lo hizo con madurez, pero resulta de que en ese mismo día más tarde, porque todavía no tiene esa madurez suficiente, porque está en ese proceso, tanto físicamente como psicológicamente de crecimiento, de madurez, hizo otra situación en donde ya le dijiste también, pues que fue irresponsable, que no tiene la madurez, que todo. Entonces ese conflicto
de esa situación a diario porque no le estamos dando el acompañamiento adecuado, llega a ser muy frustrante para el adolescente. Es que es complicado, ¿no? Porque, a ver, hay algo muy interesante y es muy freudiano que no me gusta tanto, pero hay un autor y yo creo que es de los más importantes que debemos leer, por supuesto, después de Piaget, es Erik Erikson. Y él hace como 5 libros donde habla sobre la visión psicosocial del adolescente. Y es el primero, y eso fue en el siglo pasado, 1970 para acá, él empezó a observar que las conductas de los adolescentes habían cambiado muchísimo. Y entonces, y él como que definió algo que me gustó mucho porque ya nosotros creíamos que a través de Sandokan y de las disertaciones con Breiner Mena Marmolejo, hablábamos de los roles. Y cuando estuve investigando este tema, me encontré con algo que anoté aquí. Uno de los planteamientos de Erickson es identidad versus confusión de roles. Y es quien establece que lo primero que sufre el adolescente a nivel psicológico es que está confundido sobre su función dentro de la sociedad, porque los que supuestamente imperan, dominan la sociedad, pues aquellos que deberían regular el comportamiento de todos no saben qué esperar de ellos. Entonces no hay un patrón de... A ver, y eso no solamente pasa en la adolescencia, siento que en la adolescencia detonan un montón de cosas. Por ejemplo, la violencia educativa, como la plantean los promotores de la violencia en la crianza, se acaba en esta fase de la adolescencia. ¿Por qué? Porque el adolescente ya tiene un poder físico o una autonomía como para poner límites. Entonces, cuando uno le pregunta a un padre en qué momento dejó de pegarle a sus hijos, fue hasta el momento en que tuvo miedo de sus hijos. Y sucede en esta situación del adolescente. Y sucede porque un adolescente está harto ya de ser humillado, menospreciado, insultado, por supuesto, maltratado a través de la violencia. Entonces, hay gente que cree que los grandes conflictos que se presentan en la adolescencia tienen partida en la adolescencia. No, en la adolescencia, por primera vez, el individuo comprende su función y su capacidad de poder poner alto un montón de cosas que están pasando en su vida y tomar decisiones por sí mismo. Lastimosamente, esas decisiones van a estar intervenidas negativamente por los factores precedentes, para bien o para mal. Entonces, la gente quiere culpar al adolescente con conductas que ni siquiera fueron formadas por él, fueron formadas por su pasado que estuvo en la infancia, ¿no? Entonces, es importante dejar Y eso. es que era eso, bueno, al inicio era parte de lo que decía, ¿no? O sea, como que la adolescencia es una etapa donde cuando el niño va a llegar se va a echar a perder. O cuando el niño va a llegar se va a ¿No? convertir en problemático. Cuando el niño va a entrar ahí es cuando van a venir los conflictos. Y es esa parte que se debe de entender que si no hay una formación previa, llega esta etapa de desafío, de cambios que el individuo sufre y que aunado a esta situación que no ha sido la más sana, pues entonces por lógica va a tener conflictos. No es como que, ay, es que venía todo perfecto, miel sobre hojuelas, se hizo adolescente y boom, estalló, ¿no? No, sino que es consecuencia de cómo ha venido formándose y de que con estos cambios que son propios de esta etapa, en donde está buscando la identidad, en donde está teniendo cambios en su estructura física, cerebral, donde se está formando, pues va a tener conflictos si viene de una crianza que no ha sido la más sana y la más adecuada. Y no es como que ya es adolescente y por ende ya va a ser conflictiva la situación. Ese es, bueno, yo veo que ese es el gran error que tenemos y esos prejuicios que tenemos acerca de la adolescencia. Gracias. Ese gran sesgo social y que adicional ahora con la globalización lo hemos masificado, o sea, se ha vuelto una falacia populum. Por ejemplo, ¿qué escucho normalmente?
Cuando alguien dice, no, es que mi hija está atravesando por una situación, es normal en los adolescentes. No, no es normal que un adolescente tenga crisis, no es normal que un adolescente tenga conflictos de identidad, no es normal que un paciente, un adolescente se vuelva paciente depresivo, no es normal ver pacientes, adolescentes como pacientes con trastornos alimentarios, no es normal tener adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas, no es normal nada de ello. Y lo hemos naturalizado porque, igual como todos esos temas que a mí me gustan hablar y que la gente quiere lincharme, pues la sociedad no quiere aceptar su responsabilidad en este fenómeno. ¿Y qué pasa? Cuando uno ha visto el desarrollo de una paternidad responsable, ve uno adolescentes totalmente complejos, pero con un desarrollo saludable. No existe, como moralista que soy, no existe tal cosa como bueno o malo. Lo que hay que pensar es cuáles han tenido un desarrollo más sano. Tengo chicos que, por ejemplo, son adolescentes que desafortunadamente o afortunadamente han embarazado a los 17 años a una chica, pero que tienen padres que son personas con una formación bastante estructurada y que han tenido una mejor respuesta, y va a ser muy sancionable lo que diga, pero incluso han apoyado si se debe de hacer una intervención de aborto o no, o si deben de apoyar en el caso de tener ¿cómo se llama? Un acompañamiento por obstetricia, van y lo hacen. Tengo ya padres que van con sus hijas al ginecobstetra para poder planificar, personas que van con sus hijos a hablar de temas como la orientación sexual. O sea, creo que estamos viviendo un fenómeno muy bonito también en la parte formativa. O sea, sé que a pesar de que no es lo que se difunde mediáticamente, también hay adolescencias mucho más saludables. Y la adolescencia saludable es eh, enseñar al niño la autonomía, porque es que la adolescencia es la etapa donde empieza el individuo a entender la autonomía y su función en el mundo. Entonces, lo saludable es que un niño sepa en esta fase el dinero, de las responsabilidades en casa, cuáles son su cuerpo, qué puede hacer con él, con su cuerpo, como su libertad lo permite. Lo que pasa es que son temas que se necesitan estar bastante preparados para que el adolescente transicione saludablemente esa fase, ¿no? Y la ignorancia no va a ser una de esas. Entonces, estoy seguro, aquí sí no me queda de dudas, es que un adolescente sano viene de una crianza infantil, en la parte infantil, sana, empática, con unos... Se muteó tu micro. Hola, hola. ¿Y estás ahí? Ahora no te veo ni te escucho. Ahí estás. Lobo, Lobo, ¿estás ahí? Y no, porque entró una... ¿Me escuchas bien ahora? ¿Qué quedamos? Sí. De que ahora ya hay un mejor acompañamiento de los padres con los adolescentes y que una adolescencia sana pues viene de una crianza sana, de una parentalidad que se ha ejercido de manera sana y pues ahí van a estar los resultados, ¿no? Y que eso no le quita lo Ahora, complejo de la etapa, pero se vive de no, una pero a ver, manera. es que una cosa es... Hay una frase, y no me gusta usarla tanto, pero cuando uno se entrena para la guerra de tal magnitud, con tanta intensidad, que cuando aparezca el hecho del combate, parezca un entrenamiento, ¿no? Lastimosamente,
los padres no quieren trabajar en una minoría, porque cuando uno ve los números de adolescentes adictos, no son la mayoría de los adolescentes, son una minoría. Cuando uno ve la cantidad de problemas psicológicos en el mundo, son de una minoría. Entonces, realmente tenemos que dejar de ser fatalistas, indicando de que son la mayoría. No, realmente los adolescentes, el 90% de ellos son sanos. El 90% de ellos van a transitar una adolescencia donde van a cometer errores de experimentación, pero que es parte natural de esa fase. Y el gran problema del adulto que ejerce la parentalidad y todo adulto que acompaña en ese desarrollo del individuo es que olvidan que transicionaron por él. Y yo creo que ese es el mayor sesgo y peligroso, que a mí me gusta restregárselo a la gente para que lo entienda. O sea, y soy groserísimo y obsceno y sumamente grotesco cuando lo hago, porque me encanta restregarle a la gente que ellos también se hicieron popó en los pantalones, de que se orinaron todavía teniendo 6, 7 años, que tuvieron episodios de dolor cuando se les murió su primer conejito a los 9 años y que en la adolescencia se enamoraron precisamente de la profesora Nelly y que lloraron a esa profesora como si se le había muerto el ser más importante de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que y eso tiene una explicación. Lo que pasa es que en la adolescencia nosotros pasamos por algo que se llama una poda sináptica, una poda neuronal, y el cerebro se hace sumamente especializado. Y por eso los individuos empezamos a tener recuerdos selectivos de nuestras épocas infantiles y de nuestra adolescencia. Pero es importante que nosotros, los que estamos al frente de la formación de los adolescentes, recordar que todos fuimos ellos y que todos estamos experimentando A ver, cuando somos adultos, excepto... ¿Cuál es la adolescencia más peligrosa del adulto? Cuando nos vamos a hacer viejos, cuando empecemos a tener discapacidades, limitaciones y todo esto. Pero eso va a tardar, es la época más hermosa del humano, surge después de los 20 hasta los 60 años. Sea, es la época, realmente si un humano puede decir que vivió, va a vivir dentro de esa fase de los 20 hasta los 60 años. Y lastimosamente, hasta llegar a los 20, nadie va a ser capaz de poder tener una experimentación alta. Por ejemplo, ya con 20 años uno ha perdido gente que ama, ha tenido amor, ha tenido experimentación sexual, ha tenido grandes errores dentro de los que caben dentro de los 20 años. Entonces ya con 20 años puede haber una suficiente cognición y contextos semánticos para poder asociar su vida. Por eso todo aquel menor de 20 años tiene una concepción psicológica fatalista de la realidad porque cree que no va a salir de allí. Pero nosotros, como personas que somos adultas, esperemos que sí lo seamos, tenemos que entender de que esa construcción epistémica de la realidad toma años, toman experiencias, y es lo que no queremos darle a nuestros adolescentes, la oportunidad de que ellos experimenten su propia vida. Ahora, muchas de esas experimentaciones que ellos van a tener, pues van a estar sujetas a los factores preexistentes. Si le dimos una muy buena formación, pues ellos van a tener la suficiente confianza y entereza para podernos explicar qué quieren experimentar. Y no estoy diciendo de que le permitamos todo, pero sí permitirle una cantidad de experiencias bajo un control que el adolescente se sienta satisfecho de vivirla para poder empezar a estructurar el conocimiento epistémico de la vida. Pero eso es bastante duro. O sea, suena teóricamente complejo, pero lo es muchísimo más práctico. Y sí, y fíjate que, bueno, es una etapa muy hermosa de descubrimiento de muchas cosas, de una evolución importante dentro de lo que son todas las fases del ser humano, que, que vale la pena vivir, o sea, vale la pena tener ese acompañamiento para vivirla de manera plena, digamos, esa etapa, ¿no? Y ahorita me acordé de las imágenes del meme del psicólogo y de que todos los demás y que las etapas de la vida, ¿no? Y lo que pasa es que aquí yo creo que no hay una etapa que te saltas en la vida, sino más bien hay etapas que no han sido
acompañadas adecuadamente. Por ejemplo, si en la infancia no hubo una crianza sana, un acompañamiento adecuado, pues vas a haber vivido una etapa de infancia, pues, que te va a afectar durante mucha parte de tu vida. Es que, por ejemplo, Igual, ese cada mito, etapa o sea, se por debe eso de vivir. yo a veces tengo esa lucha contra el psicoanálisis. En muchos aspectos, las teorías de Freud pues, tienen un valor, incluso por encima de la mayoría de las porquerías que inventan los motivacionistas, pero incluso compararlas es ofensivo, les pido disculpas a los psicoanalistas, pero, por ejemplo, esa concepción estacional del individuo, ¿no? Como que si hubiera una manera de corregir con el tiempo esto, o sea, y va mucho de la mano del desaprender, el aprender a ser niño, ¿no? Eso no, o sea, si tú tuviste una edad de 0 a 9 años, donde fuiste huérfano, donde no tuviste amor, donde fuiste forzado a trabajar, jamás en la vida vas a volver a recuperar esa etapa, o sea, y lo que va a aparecer es que va a haber unos conflictos de desarrollo de ciertos conceptos que están asociados a esa etapa y que desafortunadamente no es que, como decía lo del tema este de la disfuncionabilidad, no, lo que no pasó es que no desarrollaste tu visión en ese rol y ya, desafortunadamente creciste amputado de esa parte de la vida. Lo que sí podemos hacer con el tiempo es reestructurar. ¿Cómo es? No vas a poder olvidar esa parte tan dolorosa de no haber vivido esa fase, pero vas a empezar a revivir o evocar, tratando de construir unos nuevos significados, no de tu infancia, sino de la relación con la infancia, ¿no? Entonces, cambia completamente, pero, o sea, no es, por lo general, la gente ni siquiera es consciente de esas necesidades. Y en la adolescencia, a ver, hay algo que también siento que hay de la sociedad general con la visión del adolescente, es que hay una frustración enorme de que ahora ellos puedan vivir unas libertades que ellos no pudieron disfrutar, pero no lo pudieron disfrutar por unas condiciones contextuales. Por ejemplo, en estos días escuchaba pues madre, se me fue el nombre de este actor humorista mexicano, por cierto, que hace el perro Guarumo. Ay, güey madre, Espérame. él se llama, Burgos, se apellida Burgos. eso, Burgos. El nombre no me acuerdo, pero es Burgos. Sí, 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 a mí me encanta como ser humano, a pesar de que es consumidor de cannabis, pro cannabis, pero siento mucho respeto por lo que hace. Y él es un hombre de 70 años, ¿no? Con un espíritu de un muchachito de 20. Y él decía algo que me gustó mucho, y es que siempre hemos sido la cultura de cristal. Siempre hemos sido mujeres y hombres de cristal, y siempre hemos querido quejarnos. Solo que para nosotros fue mucho más, bueno, que tiene 70 años, nos lleva un montón de años, pero para ellos fue más complicado, para nosotros fue cuestión de miedo, y para estos que tienen los medios y ya no tienen miedo para hacer su voz, no oír. Entonces, siento que tenemos un cierto resentimiento hacia estos adolescentes Y por y eso, es peligroso si no sanamos, ¿no? y por Como eso, sociedad. sí, claro, por eso es lo que luego yo he comentado contigo, de que veo estos, bueno, lo que postean por ahí en redes sociales, ¿no? De que la generación anterior a los adolescentes o los jóvenes de hoy en día, pues expresándose de lo peor de los jóvenes, de lo peor de los adolescentes, y digo, bueno, entonces, ¿quién estuvo a cargo? También hay una responsabilidad. Pero si todo se solucionara, criticándolos, por eso ahora bueno, les envío una invitación a los jóvenes que van a participar en el foro, y abajo les ponía una frase que ahorita pido disculpas porque no me acuerdo de la frase de quién es, pero dice: "Los jóvenes necesitan modelos, no críticos". Y esa es una parte de que desde la crianza, ¿no? Desde los adolescentes, porque si yo solamente estoy criticando y señalando lo negativo, o o porque en mis épocas, o esa frase de que porque en mis tiempos fueron mejores, porque antes fue mejor, no, yo les comentaba, no son los mismos desafíos
de aquellos tiempos a los de ahora. Hoy en día los jóvenes se enfrentan a unos desafíos muy diferentes, hay un contexto sumamente diferente, entonces, la etapa puede ser el mismo, pero las situaciones no son ¿Puedes las. darme una pausa un momentito? Regálame, ¿puedo pausar ahí? 5 minutitos. Bueno, disculpa ahí por la pausa técnica. Entonces habíamos quedado de que necesitaban, no era críticos, sino modelos a seguir, ¿no? Y ese resentimiento que queda por parte de la sociedad, pues no sé, sobre todo por una minoría que hace ruido, ¿no? Porque no es que la sociedad cree eso, sino una minoría que es la que se encarga como de generar estos ruidos, pues son los más peligrosos. Exactamente, y luego por eso son estos temas que me inquietan y que quiero retomar porque exactamente porque son de esos que hacen ruido, subrayando lo negativo, haciendo haciendo ver como que es como te decía la otra vez, ¿no? Como una etapa satanizada, ¿no? Cosas así, que llegan a unos extremos de poner por ahí algunos comentarios que realmente me conflictúan mucho y por eso he querido que ahora habláramos de esta etapa porque la considero una etapa muy, muy hermosa del ser humano con su complejidad, pero que es donde va a definir el adulto que vas a ser, donde se está Eso tomando que la acabas de identidad. decir es algo que por lo general nadie contempla, y es que sucede un proceso también de los más complejos en el individuo, que es donde por primera vez se está estructurando la identidad. Y es lo que la gente no entiende. Hay una postura, por ejemplo, la de Erik Erikson, como te decía, la de Piaget, Freud también lo habla y Jung también lo habla, sobre cómo el individuo en esta fase de esa adolescencia empieza a desarrollar la identidad. Lo que pasa es que la gente como que tampoco comprende el colectivo, no comprende qué es la identidad, no entiende cómo se conforma. La gente cree que la identidad es la denominación que te da una ciudadanía o la denominación por los nombres que te dio tu padre o por el género en que naciste. Incluso en la adolescencia se entra realmente en conflicto con todo eso que ya está aparentemente previsto, que ya está prescrito, ¿no? Entonces, por eso vemos una cantidad de fenómenos importantes con relación a la sexualidad, a la aceptación de sí mismo, a sus emociones. Están experimentando adicionar unos cambios hormonales muy significativos, tanto de estrógeno, testosterona, según sea el caso, que van a modificar no solamente sus cogniciones, sino también la forma en que ven el mundo a través de esas sensaciones eróticas, ¿no? Y vuelvo otra vez con Freud. Freud hace muy visible todo lo importante y relevante que es para el hombre la inmersión erótica, ¿no? Entonces, el ser humano también se empieza a contemplar desde la identidad como mujer u hombre objeto del deseo. Y, a ver, también tenemos que entender qué tipo de reafirmación sexual le estamos dando a los jóvenes a través de la sociedad. Entonces, todo esto no lo impacta mágicamente, ¿sabes? No es que, como tú dices, la visión ridícula del adolescente es que un día despertaron en él todas estas preguntas. No, estas preguntas o estas dudas o estas incertidumbres han estado creándose y cosechándose en el individuo desde la infancia tardía, llamémoslo así, 7, 8, 9 años, que es donde le impactan todas las conductas nocivas, todas las conductas emocionalmente negativas de los padres, y que cuando llega a la adolescencia, ahora que tiene ese coraje producto a la testosterona o al estrógeno, es donde van a empezar a hacer voz alta
de esto, porque también se sienten vistos estos cambios físicos, a estos cambios de identidad, a que no encajan en ningún lugar porque ni siquiera ellos se comprenden en ese momento, pues la única forma es gritar y poder hacerse ver hacia las demás personas todo este disconfort, ¿no? Ahora, como te digo, este es el fenómeno, pero no necesariamente si tú tienes una relación empática con tu hijo, si la sociedad está realmente culturalmente amplia para recibirlo, no va a presentar esto. ¿Sabes? Pasa lo del niño que nunca fue abrazado, ¿no? Y luego va a empezar a través de la violencia, exigir ser observado, pero a través de la violencia. Y de hecho, pues en las instituciones se ve, ¿no? Cuando están en esa etapa después de la primaria, que la nombramos acá, se entra a esa etapa de la escuela donde eres adolescente y que no todos van a presentar esa situación, pero sí va a haber dos, tres que van a presentar esas conductas porque vienen pues de esa crianza insana. Y es que no se les da un acompañamiento correcto o una formación en cuanto a la sexualidad, ni en la crianza, ni en la adolescencia, y después, más adelante la andan descubriendo, de una forma que no va a ser la más sana, y que como adultos, pues, existe una cantidad muy grande de personas con una frustración en su sexualidad tremenda, y que a veces es base de otros conflictos que presenta, que lo que está detrás, o lo que está oculto, es esa parte de una sexualidad que no ha vivido sanamente, que no ha desarrollado plenamente, por todo el tabú que existe acerca del tema de la sexualidad, por ejemplo. Y ese, pues, es un factor. Hay La muchos. pornograficación de la sexualidad también. Siento que Exacto. estamos pasando, o sea, tenemos una sociedad dicotómica en este aspecto. Tenemos una sociedad que quiere pornograficar lo, 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 lo saludable de la sexualidad y quiere mitificar lo que no debería ser mitificado, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que ahorita la desnudez se castiga en ciertos aspectos de censurar y todas estas cosas, haciendo mucho más grande el morbo por pornograficarla, ¿no? Pero realmente lo que es el acto, el coito, se ha vendido como si fuera cualquier otra cosa. Entonces tenemos adolescentes creyendo que la desnudez es pornografía y que es natural la sexualidad libre, como lo vende la moda de consumo, ¿no? Del reggaetón y toda esta música que realmente ha hecho mucho más mal por Es que objetivizar y codificar a los seres, ¿no? el no abordar esos temas de manera, adecuada y con firmeza, desde el conocimiento con nuestros niños, con nuestros adolescentes, pues les genera esa ambivalencia porque no se les está guiando, acompañando adecuadamente, formando adecuadamente en esos temas y los están recibiendo de manera inadecuada o insana, pues afuera en el entorno social, con los medios de comunicación y se genera entonces esas situaciones donde no lo están percibiendo correctamente y genera conflictos, genera grandes conflictos. Esa parte de la sexualidad genera grandes conflictos y por lo regular en muchos espacios pues no se habla porque son de los temas incómodos que mejor hay que dejar ahí tranquilitos por un ladito y no hay que desempolvarlos. Pero que, por ejemplo, platicábamos con Joseph en lo que es la comunidad terapéutica, cuando se empieza los tratamientos individualizados con cada paciente, pues destapas una de cosas que la familia se queda así, ¿no? Cuando le dicen, ¿no? Ay, oiga, pues es que todo eso viene desde allá. Y desgraciadamente son esos temas que como no hay la preparación adecuada para tratarlos, pues mejor no los tocamos. Y con eso no resolvemos nada. Con eso solamente estamos prolongando estas situaciones que tarde o temprano van a detonar en conflicto y no precisamente porque sea un adolescente, es porque son temas que no se han tratado correctamente. No, y que son cosas que
son parte de la construcción del individuo sano, ¿no? Por ejemplo, en el fenómeno de las comunidades o de la comunidad adicta, de la comunidad que tiene problemáticas con el consumo de sustancias psicoactivas, uno llega a encontrar dos grandes conflictos. Uno, bueno, varios, pero vamos a simplificarlo en tres mejor. Uno es el abuso sexual que sucede en la fase infantil y que se empiezan a manifestar sus consecuencias en la adolescencia. El otro es la disociación del sexo, es decir, se creó un enigma tal o una disfunción alrededor de este tema que el individuo no ha tenido ningún tipo. Cuando hablo de sexualidad, no hablo realmente del coito, hablo de todo lo inherente al desarrollo de la vinculación con el género que te guste y todas estas cosas. Y otro es el abuso de este, es decir, el comenzar en una adolescencia donde queremos estructurar una identidad y el adolescente cree o empieza a hacer un sistema de creencias negativo asociado al placer que se da en la sexualidad sin ningún tipo de vinculación, sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de valor por su cuerpo y por el del otro, pues termina generando grandes conflictos, ¿no? Entonces tenemos abusados, eh, abstraídos del evento erótico de la sexualidad, u otros inmersos en una distorsión totalmente equivocada de lo que es la sexualidad. Entonces son personas con una compulsión muy grande por la sexualidad, por la masturbación, por la pornografía y adicional a las sustancias psicoactivas, indudablemente. Y llega un punto donde ya no tienen ni nada de eso, sino que todo esa construcción que era anatómica que estaba pasando en su cerebro termina adecuándose solo por la dopamina del placer y termina al final llenándose por sustancias psicoactivas, ni siquiera ya, tú preguntas, por ejemplo, tengo el mal chiste, yo pregunto a los pacientes que cómo están en su vida íntima, y hablo de chicos de 20, 21 años con usos problemáticos de droga, y ellos me dicen que bien. Yo digo, bien, ¿por qué? Dice, no, porque todavía tengo erección. Digo, no, pero eso no es estar bien sexualmente. A ver, háblame un poco de las relaciones afectivas que tienen. Me dice, no, yo no he tenido relaciones afectivas. Entonces, ¿cómo haces para tener sexo? No, pues lo tengo con cualquiera, o tengo mucho sin tenerlo. Entonces, eso no es tener una sexualidad saludable. Entonces, lo que a la gente tenemos que entenderle es que no se trata de regalar condones y preservativos en los colegios, no. Es enseñar realmente cómo se construyen las relaciones sexuales. Por ejemplo, generar vinculaciones importantes de tipo afectivas, de tipo social, entender el valor del otro en la sexualidad. ¿Sabes? Es muy complejo el desarrollar esto, pero para ello tiene que haber el adolescente o haber iniciado en una familia donde la vinculación erótica era palpable de sus padres, ¿no? Entonces, si yo no tengo unos buenos referentes, pues no voy a entender cómo funciona todo esto. Y es una parte muy importante. Y son más situaciones que se deben ir trabajando, como bien lo dices, desde una crianza, desde una buena crianza, porque si no los resultados, pues no van a ser, los resultados van a seguir siendo esos resultados de que la gente se espanta de llegar a la adolescencia porque no ha habido una crianza sana, el desarrollo de una parentalidad positiva, que probablemente los padres vienen con estos traumas, con este sistema de creencias donde ni ellos están viviendo en plenitud, pues menos van a acompañar al adolescente a desarrollar y vivir esa plenitud. Y así seguimos con esa cadena de seres humanos en frustración, que es difícil abordar ese tema de la adolescencia y sobre todo que si seguimos abordando esa etapa de la adolescencia desde el miedo, desde la no comprensión, pues claro que va a ser más difícil si ya vamos con la predisposición. Entonces se deben de generar, reforzar los vínculos de confianza de, de, de padres a hijos, ya sea en la etapa, desde la etapa de la crianza, la adolescencia, porque hay otra situación que yo he llegado a vivir de cerca y que me enoja mucho, eso sí me causa conflicto,
el hecho de que al adolescentes, por parte de sus padres o de sus referentes adultos, a ridiculizarlos, a ridiculizarlos cuando la niña sale, por ejemplo, se fue, se arregló, le dijeron que iban a ir a una fiesta y ella trató de arreglarse lo mejor posible, así como ya tendiendo a querer sentirse mujer, y en ese momento es ridiculizada por su propia mamá. Yo digo que es un acto, malvado hacer eso, porque en ese momento necesita reforzarse ella, su valía, su autoestima como mujer, como ser humano, y el hecho de ridiculizarla, porque quiso maquillarse a lo mejor y no lo hizo de la manera correcta, es duro para el adolescente en ese momento. Entonces, no ha tenido un acompañamiento en ese crecimiento, en esa transición de ser niña a ser mujer, por su referente femenino, por su mamá o también por su papá, y lejos de tenerlo, es ridiculizada. Y el niño también, ¿no? La primera vez que trata de afeitarse, que se cortó, que sale todo hinchado, en vez de tener ese acompañamiento de los padres, de ir viendo su crecimiento, ir abordándolo, ir llevándolo de la mano, es ridiculizar. Y en esa parte de ridiculizar a un adolescente, es un daño muy grave, una humillación muy grande que se le hace, y de verdad que en esa parte se me hace así eh, muy fea, o sea, no sé, hasta te digo, hasta de repente lo siento como un acto malvado el Sí, ridiculizarlos en sí, a ver, esta la porque ignorancia es peligrosísima, ¿no? los La hieres ignorancia, profundamente. la ignorancia hace mucho daño. Y muchos de estos actos son actos ignorantes. A ver, y quiero que entiendan de que para un adolescente es difícil poder expresar su percepción del mundo a los adultos, los miedos que sienten a esto nuevo que está sintiendo, si consiguen en él, en esa manifestación de sus sentimientos, alguien que los ridiculice, pues lo que van a hacer es perder la poca vinculación que tienen. De que estamos hablando con seres de otros mundos, porque los adolescentes no son de nuestro mundo, son ellos, están viviendo otro proceso, están entendiendo otra realidad, están observando otros contextos que tú desde tu sistema de creencias construido, pero que no entiendes. Pero el problema está en que como padre y como madre, el mejor acto que podemos tener es la escucha activa, la escucha empática, la escucha asertiva. Y, por ejemplo, hay un problema que es la diferencia entre nuestra adolescencia y la adolescencia de los actuales adolescentes, es que nosotros si no teníamos quien nos diera el consejo, lo podíamos escuchar en otro y muy difícilmente alguien se iba a tomar la tarea de darnos un consejo. Puede que consideramos una mala influencia y nos influenciara negativamente, pero ahorita con las redes sociales es muy fácil cubrir la necesidad de los otros y generar más bien una disociación del individuo con su entorno. Entonces, cuando caemos, incurrimos en esta conducta absurda de burlarme, de humillar, de denigrar al adolescente por las conductas de descubrimiento, pues lo que estamos haciendo es generando un disociado social, valga la redundancia, a un disociado, a alguien que ni siquiera va a querer soportarse en nosotros más. Después le queremos juzgar al adolescente de por qué no se abre conmigo, por qué no me cuenta, por qué, claro, pues si te ríes de todo lo que hace él te parece ridículo, pues desafortunadamente lo que vas a generar, no en un adolescente, en cualquier ser humano con dos dedos de frente, es que nos cerremos emocionalmente y no queramos expresar nada. Entonces, pues tenemos que entender que muchas de las actitudes problemáticas que tanto jugamos en los adolescentes es casualmente una consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces, tenemos que ser coherentes. Por ejemplo, algo que sí es importante, los adolescentes están atravesando por una crisis existencial y es una batalla que nadie va a comprender y no tenemos por qué minimizar. Cada chico y cada chica está viviendo un fenómeno único, cada individuo va a tener un efecto único. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, por ejemplo, una de las palabras más hermosas que les puedo enseñar a los padres
para apoyar a un adolescente es, no puedo entender lo que te está pasando, no lo puedo dimensionar, pero estoy aquí para escucharte y dime cómo crees tú que puedo ayudarte. ¿Cómo? Explícame tú cómo podemos hacer para que te sientas más tranquila o más tranquilo. Pero el problema es eso, que se necesita una postura de humildad muy grande para decirle a un adolescente y salir de nuestro adultocentrismo y decirle, bueno, mira, explícame tú cómo podemos ayudarte. Por ejemplo, siento que la sociedad está dando pasos agigantados hacia esto, pero el gran conflicto del adolescente del 2010, por ejemplo, era que no tiene un espacio en la sociedad. Y ahora la sociedad sí se los está dando. O sea, ya, por ejemplo, van a haber trabajos específicamente para adolescentes, van a haber lugares específicamente para adolescentes, se les va a enseñar, muchos ahorita no quieren estudiar, no quieren formarse, es parte de esa libertad que les decía de Nietzsche, que hacer lo que nos da la gana, pero pues más temprano que tarde ellos van a tener que lidiar con las consecuencias de esas acciones, pero es mucho más hermoso y la gente no estará de acuerdo y sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto y socialmente tachable, pero es mucho mejor que la gente haya decidido por su propia cuenta no estudiar y que con concepción, con una, con una, con una medida de sus propias consecuencias más adelante rectifiquen si quieren o no quieren, a como muchos de nosotros que lo hicimos simplemente para formar parte de una sociedad. Siento que hay que aplaudir mucho el valor, no de que quieran ser ignorantes, no, pero de que al menos tienen la fuerza para poder tomar decisiones que muchos de nosotros no nos atrevimos en aquel momento. De pedir por lo menos que se les respete su identidad de género, cosa que admiro muchísimo en la actualidad. Eh, a veces que promulguen hasta, por ejemplo, esas leyes estúpidas que a veces ellos quieren que aprobemos, pues el hecho de que lo hagan, que se enfrenten a la sociedad y que igual la sociedad les diga que no y que ellos sigan luchando por darse un lugar, es más importante que no hacerlo. Siento que estos son más que hombres, que niños y niñas de intención, ¿no? Y ese ejercicio de la libertad que estos sí tienen, que muchos de nosotros no tuvimos, es mucho más admirable que una sociedad de borregos que hacíamos lo que nuestros padres decían. Y eso es algo que creo que va más al sesgo del adolescente, de que de los adolescentes de ahora son problemáticos, era porque muchos de nosotros no teníamos un pensamiento propio. Y estos chicos a veces son unas locuras lo que piensan, yo lo sé, pero es más valioso ese pensamiento crítico, es más valioso esa búsqueda de un sentido existencial. Siento que vamos a atravesar por una era de personas que van a estar muy felices de quiénes son como seres humanos. O sea, vamos a pasar, ojo, no todos están haciendo esta misma experimentación, no todos están en el mismo sentido, pero aquellos que se están descubriendo a sí mismos, que no están, que están más adelantados que nosotros en esa experimentación de la búsqueda de su sentido, es mucho más valioso que los que ya hemos tenido un montón de vida y apenas estamos descubriéndolo, ¿no? Y yo creo que a veces eso también nos da mucha rabia y miedo de ver cómo estos sí se atreven y a nosotros nos daba tanto pánico. Es que son dos cosas, como tú lo decías, es a lo mejor esa rabia que la gente siente o ese coraje porque yo no, porque en mis tiempos olvídate que yo respondiera o cosas así que dice la gente, a también ese sentimiento de decir, qué bueno que ellos sí lo están viviendo porque yo no pude, ¿no? También es la otra parte, ¿no? De alegrarte porque ahora sí está prevaleciendo otra situación. Y pues bueno, como conclusiones para ir cerrando, eh, es una etapa hermosa, valiosa, importante, en donde el reto para los padres hoy en día es tener formación para poderles dar un acompañamiento lo más sano posible y que logren
tener encontrar esa identidad, esa definición de sus personas por lo más sano posibles y que vayan a ser unos adultos saludables y plenos, y quitar el miedo, porque todo aquello que afrontas desde el miedo, pues vamos a cometer más errores que aciertos. Y por su parte, ¿qué nos aporta para cerrar? Bueno, entender de que es una etapa importante del desarrollo del individuo, de que están pasando un montón de cosas a nivel biológico, por ejemplo, la poda neuronal, la especificidad del cerebro ya empieza a tener la plasticidad cerebral a tener como a generar anatómicamente más funciones al cerebro, empezar a especializarse en redes sinápticas para conceptos mucho más complejos. Empiezan a aparecer psicológicamente ese deseo de ser alguien ante los ojos de la sociedad, empiezan a hacer esas preguntas de quiénes son, empiezan a cuestionarse lo todo, empiezan a verse a ellos mismos como en el futuro, a tener proyecciones de sí mismo. El adolescente de ahora pues goza de unos privilegios y una libertad que muy pocas veces había podido disfrutar un adolescente alguno. También entender que el disfrute de esta fase de la adolescencia realmente es muy reciente y que muchos de los que actualmente son padres ni siquiera la pudieron disfrutar. Creo que la adolescencia mejor o más vivida, pues es la de los del 2000 para acá. Eh, y sí tenemos que entender de que no es que empiezan a surgir problemas espontáneos a través de la adolescencia, sino que también eh, todo lo que hemos sembrado en la infancia van a detonar, sean cosas positivas o cosas negativas. Todos aquellos que han tenido un acompañamiento parental saludable, pues van a encontrar un adolescente que igual va a estar inestable, que igual va a estar en este desarrollo de su identidad, que va a tener un choque emocional, que está buscando su positura, su posición social o su valor ante el mundo, a su valor ante a sí mismo, su identidad de género, su forma de amar, sus concepciones que van a ser las concepciones inamovibles de su vida. Entonces, en esa búsqueda, pues no podemos esperar que pasen de manera sutil, son dramáticas. Entonces, no podemos esperar que un adolescente no sea dramático, que lo disfrute, que lo viva, pero que nosotros seamos lo suficientemente adultos para hacer un acompañamiento correcto, ¿no? Desde el juicio, que tenemos que formar, que muchas veces nunca vamos a entender ni tenemos por qué entenderlo, porque son mundos totalmente distintos, porque son eras totalmente distintas, que lo que podemos hacer es quedarnos callados la jeta, sentarnos a observar con cuidado, con amor, incluso aprender de estos chicos y decirles que estamos allí para apoyarles, incluso para darles un encuadre adecuado, porque muchas veces tenemos que ser la voz de la razón, porque somos los adultos, que no le vamos a decir es porque yo ya soy más viejo que vos, no, sino de explicarles un poco de por qué nosotros a través de las experiencias negativas que hemos tenido, le recomendamos que no hagan ciertas cosas, pero no desde el sesgo de la autoridad moral y sobre todo por la edad, sino por fundamentarles muy bien a estos adolescentes. Poder bajar a sus mundos, poder comprender por qué piensan lo que piensan, por qué creen lo que creen, ¿no? Y eh, ser compasivos realmente y admirar mucho de lo que estos chicos van a lograr, porque casualmente a mí me da mucha risa que la gente dice que los niños son el futuro. Le digo, no, 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 pues tenemos que preocuparnos por todos, pero casualmente los adultos del futuro inmediato son los adolescentes que tenemos aquí. Y a ellos son los que tenemos que generarles oportunidades laborales. Tenemos un compromiso nosotros que somos los adultos más funcionales en este momento de generar una sociedad donde ellos puedan competir, ofrecerles realmente una visión de una sociedad donde ellos puedan hacer lo que les gusta
Y creo que estamos en una sociedad bastante interesante en este momento donde la gente no solamente puede hacer por primera vez lo que ama, sino que también lucrarse a través de ello y respetar que ellos por primera vez están apostando a eso. Eh, que tenemos todos los peligros de los consumos de sustancias, de las conductas peligrosas y autodestructivas, pues van a minorarse si escuchamos, si estamos presentes, si lo hacemos desde la empatía siempre. Y recuerden que no tienes que estar de acuerdo con todo lo que piensa y hace tu adolescente, pero sí le te pido y te suplico que jamás dudes del amor que sientes y que ese amor te haga lo suficientemente tolerante para poder estar presente en cada acto, por más estúpido que te parezca, porque de eso va a determinar el nivel de confianza que va a tener contigo y te va a poder decir todo. Y eso es, yo creo que cuando uno puede estar presente en la vida de un adolescente, que sea capaz de decirte lo más aterrador que está sintiendo, pues de una u otra manera, como padre, vas a poder actuar de la manera más influyente en él y lo vas a proteger realmente al estar tan cerca. Entonces, lo peor que te puede pasar es empezar a hacer juicios, buscar la distancia, porque eso lo que va a hacer no solamente es perder a tu hijo, sino perderte de una gran experiencia de vivir algo que jamás vas a volver a vivir. Entonces, la mayoría de todos los conflictos con el consumo de sustancias psicoactivas, de trastornos de tipo alimentario, de los trastornos que empiezan a ejercerse o a desarrollarse ahí en esa fase, van a tener cabida con mayor incidencia si no hay un adulto parental, si no hay un padre amoroso, un padre que entiende y que esté allí. Si tú no estás, te aseguro que el hecho de que estés hace que 50 o 60% de la probabilidad de que esto pase se reduzca. Entonces, el trabajo es estar sin juicio, sin tampoco entenderlo, pero estar. O sea, como que creo que el que entre sin juicio te va a permitir no solamente entenderlo, incluso hasta disfrutar un poco esta experiencia. Entonces, no sé qué más poder decir, que se eduquen mucho, que se eduquen no en adolescencia, no, sino en cómo ser ciudadanos y individuos más sanos. Y que mucho de lo que ustedes no pudieron vivir, muchas de las libertades que no tuvieron, la pueden resignificar en la vivencia de la adolescencia de sus propios hijos. Pues no sé qué más decir. Es ese acompañamiento desde el amor porque pues sí, ahí es donde se refleja realmente el amor que se le tiene a los hijos, ¿no? El hacerlos sentir con confianza, que se acerque, que no lo voy a juzgar, que lo voy a escuchar, que lo voy a poder guiar, lo voy a poder orientar desde ese amor, porque en la medida que yo lo juzgo, pues se va a alejar, pero si yo tengo esa escucha respetuosa hacia él, se va a generar ese vínculo. Y y el entender, pues, que también nosotros pasamos por ahí, que no se nos olvide, y a veces, si no tuvimos esa adolescencia como la están teniendo ellos, hasta la podemos vivir un poco de la mano con ellos, ¿no? Y esa otra parte que mencionabas ahorita de que decimos que los niños son el futuro y que los jóvenes son el futuro, que los adolescentes. O sea, yo en mi visión, yo me enfoco en que todos en este momento somos el presente, todos. O sea, los niños no son el que no, los niños son nuestro presente y por ellos hay que trabajar y no dejarles esa responsabilidad de que, pues, ya ellos van a ser el futuro y ya ellos verán qué hacen cuando lleguen allá, ¿no? Sino que ahorita los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, nuestros adultos mayores, somos el presente y nos corresponde a todos la parte de responsabilidad para que estemos viviendo esta época que estamos viviendo a su lado de ellos, también hacerlo de la manera más responsable y vivir la plenitud con ellos, en vez de estar con ese temor de cómo abordarlo, de disfrutarla junto con ellos, hacerlos parte de y generar este ambiente de armonía y de respeto. Esa parte de repente, por ejemplo, cuando a veces se acercan a preguntarnos algo y lo ignoramos, en vez de aceptar que lo ignoro, que no lo sé, que en ese momento no te puedo dar una respuesta, somos, groseros de
de decir, hacer que nosotros lo sabemos todo, no contestar porque realmente no lo sé, pero no reconocer que no lo sé, sino decirle, muchas veces decirme: "Y cállate, ¿y por qué? Y porque yo lo digo, ¿y por qué? Porque soy tu padre", o sea, qué respuesta tan. Entonces, Una falacia de autoridad, sí. si en el momento Pero no lo que tenemos te decía de que somos, que ellos van a ser la sociedad del relevo, perfecto, pero también era como para hacer ver que nosotros tenemos una obligación de generar espacios para ello. Ahorita somos claro, los que estamos en la política, ahorita somos los que estamos difundiendo y divulgando. Nosotros somos el presente, no los niños están en el presente y somos nosotros los adultos los que tenemos una responsabilidad genuina de que estos chicos, cuando lleguen a ser adultos, tengan una sociedad mucho mejor. O sea, si esto, cuando te decimos de preparar a los niños para el futuro, bien, pero es que no, si no, no, es quienes debemos preparar el futuro para ellos somos nosotros. sí, no, no, esta parte que te estaba diciendo anterior, el cuando se acercan y no lo sabes, el tener esa humildad de decirle: "Oye, yo tampoco lo sé, ¿qué te parece si lo investigamos juntos?". ¿Te das cuenta lo que significa eso para tu adolescente? O sea, es tomarlo en cuenta, o sea, Pero lo que pasa es que hacerles esta postura es una postura ególatra que tienen todos. O sea, no saben la cantidad de gente que se ofende cuando se les dice que son ignorantes, ¿no? Entonces yo creo que este sesgo de soberbia que tenemos muchos de nosotros creyendo que lo sabemos todo, cuando lo que sabemos es que no sabemos, ¿no? Entonces nos cuesta mucho. eh, Siento que hay menos adultos así ahora, porque afortunadamente ha cambiado la sociedad. Pero la idea es donde los adultos podamos ver que un adolescente, por ejemplo, va a pasar mucho y pasa muchísimo cuando llegan nuevas generaciones y no queremos darle la experiencia a los que vienen. algo nuevo. Y resulta que la sociedad está llena, el gran avance de la sociedad es la sintetización del conocimiento. Entonces, el hecho de que yo pudiera sintetizar 2000 años de filosofía en 4 años de formación. Suena muy ególatra, pero ha sido gracias a que los han querido los adultos darnos conocimiento, los grandes adultos sabios. Y nosotros, desde nuestras propias limitaciones e ignorancia, también tenemos que empezar a dejar que los chicos, pues eso esto que vamos a hacer con el foro del juvenil, va a ser muy interesante porque queremos es que ellos vengan a competir con nosotros. Y Pero si es el sabes que momento es donde nos que toque retirarlos como leones viejos, pues pero nos fíjate vamos. que en diferentes ámbitos por ejemplo, sin ir tan lejos, hoy en día en la situación actual, de muchos países, pero por ejemplo, de mi país, en la política, estos fenómenos que se están dando, en la política ha sido porque no se fomentó el liderazgo en los jóvenes, por ese miedo de que van a llegar a sustituirnos, ¿no? Entonces, mejor no impulsamos a esos jóvenes, mejor no los desarrollamos en el liderazgo tan importante que deben de tener para que vengan a ir sustituyendo. Y no solamente en la política, en varios campos, ese temor de que ahí viene esta nueva generación, limita a las personas a fomentar esos liderazgos nuevos, esos liderazgos que vienen con fuerza y ha sido el gran error. Ahorita nosotros políticamente lo estamos pagando aquí en mi país. El no haber impulsado esos liderazgos de manera adecuada y se está pagando un precio alto, ¿no? Y en muchas esferas, pero esta parte de que te decía del presente, sí, nosotros somos el presente ahora y ellos están aquí, pero también están viviendo las consecuencias de este presente. Es a lo que más me refiero y que debemos hacerlo de la mejor manera ahorita en este presente y no estar enfocados en que si ellos van a ser los de después o algo, tomar nuestra responsabilidad que nos compete en este momento para generarles este mejor presente, más sano, y que entonces esté garantizado ese futuro más sano que ellos van a vivir y más pleno. A eso más que nada hacía referencia y pues muchas gracias. Ha sido muy grato tocar este tema porque de verdad que es uno de los temas que me mueven y que me apasionan y que me gusta hacerlos visibles
y no dejarlos por ahí en un ladito, sin tratar de verlos desde un enfoque que pueda eh, mostrar todo lo que implica y que efectivamente no es una etapa difícil, es compleja, pero es bella y hay que acompañarlos Sí, de la forma más adecuada. que el miedo que tenemos de enfrentar es desde la ignorancia nada más. Hemos sido muy ignorantes y que tenemos que empezar a naturalizar una etapa que nadie va a poder evitar que surja en los niños, ¿no? Que es la adolescencia. Y que cada vez lo que tenemos que cuidar es de que cada quien viva cada fase de su vida de la forma más saludable posible. Y la infancia es la base de una adolescencia plena y la adolescencia plena va a ser la base de un adulto saludable. Y un adulto saludable, con hábitos saludables, pues va a ser una persona que va a morir lo más viejo posible, pero joven. Así es. Pues muchas gracias y ya vemos qué tenemos para la próxima porque hay una lista por ahí pendiente. Ya nos vemos Bueno, en el siguiente. Y pues que no se vayan a perder el foro juvenil que ya se va a empezar a estructurar, ¿vale? Gracias. así es. Bueno.